Buenas tardes a todos, bienvenidos a su clase de hoy, 2 de marzo de Sistemas de Información. El día de hoy vamos a hacer la capacitación en bases de datos con la bibliotecóloga Dayana Zapata, la cual nos va a explicar las consultas de información en Google Académico, Microsoft Académico y las diferentes bases de datos del tecnológico que tiene por suscripción. Dayana, buenas noches y bienvenida. Gracias, profe. Listo, vamos entonces a comenzar. Voy a compartirles mi pantalla. Si en algún momento tienen una duda, algo no queda claro, quieren hacer una intervención, pueden activar el micrófono y hacer la respectiva intervención. Ya estoy entonces compartiendo mi pantalla y vamos a empezar desde una búsqueda básica. Para eso necesito que me sugieran de pronto un tema que estén trabajando en este momento, que sea de su interés. Los escucho. Este ejemplo nos va a servir eh, este tema nos va a servir para un ejemplo en las búsquedas de información desde lo como Google. Se le ¿Tienen escucha alguna muy sugerencia? entrecortado. Dayana, se te está escuchando un poco entrecortado. Listo. Voy a Ellos intentar, son, profe, ellos hablar. son, ellos son tecnólogos, ellos están estudiando comercio exterior y logística. Podemos buscar logística o sistemas de información logístico o de comercio exterior. Algo que quieran Listo. consultar, chicos, de comercio exterior o de logística. Listo, podemos hacerlo entonces por el nombre de sistemas de información. Vamos a empezar la búsqueda desde Google, ¿cierto? Que muchas veces utilizamos este navegador para búsquedas cotidianas y para búsquedas académicas. ¿Por qué quiero empezar la grabación y la capacitación desde acá? Porque no nos hemos fijado en la cantidad de resultados que obtenemos cuando hacemos una búsqueda simple. En este caso tenemos miles de millones, miles de resultados, millones de resultados. En este caso son 123 millones. Cuando nosotros abrimos alguna de estas páginas, muchas veces abrimos las primeras 3, las primeras 5, y la idea es nosotros recuperar los datos básicos que para una referencia bibliográfica, tales como un título, como un autor, como una fecha de publicación. En diferentes páginas que encontramos acá faltan esos datos porque muchos Disculpen, ni siquiera tienen el T. Hola. es que pues no sé si todos lo están viendo, pero yo estoy viendo solamente Google todavía, pues se me quedó como tildada la pantalla. Sí, igual. Listo. Voy entonces a cancelar la pantalla compartida y voy a volver a apretar esta herramienta. Voy a volver a compartir pantalla. Listo. Ahora sí. Bueno, acá les mencionaba que entonces necesitamos 3 datos básicos para la referencia bibliográfica, que son un título, un autor y una fecha de publicación, ya que el link de la página o el resumen en cualquier momento deja de existir. Y algunas páginas, por ejemplo, al final del documento, no tienen referencias bibliográficas, por lo cual no sabemos si esa persona puede ser experta en el área, puede que esté incluyendo lo que piense que son sistemas de información o por el contrario esté haciendo un resumen de algún documento. Como acá va a ser muy difícil evaluar cada uno de esos contenidos, cada uno de esos datos con cada una de las páginas, hay un primer filtro, que es buscar en la extensión de Google Académico. Listo. Desde Google Académico vamos a hacer la misma búsqueda. ¿Cuál va a ser la ventaja? Que Google Académico me va a filtrar directamente fuentes confiables.
me va a mostrar artículos de revista, me va a mostrar libros, capítulos de libro, actas, conferencias, me va a mostrar trabajos de grado e incluso diferentes blogs académicos. Miren que de los 120... Hola. Están escribiendo por el chat que todavía se ve tildado. Tú estás compartiendo simplemente Google y estás haciendo una consulta en Google porque no se ve la consulta. Se ve simplemente Profe, Google y la lupita. Profe, pero yo ya lo estoy viendo bien, ya se ve bien. Ah, bueno, porque yo simplemente veo Google y la lupita. ¿Quién escribió en el chat que se veía tildado? Estefanía Gallo. Estefanía, pero puede ser el internet ya de ella, porque pues, o al menos yo, no sé si los demás, pero yo lo estoy viendo bien ya. ¿Los demás no ven bien o están Estoy viendo Google y la lupita, también como la profe, pero no estoy viendo nada más, o sea, no estoy viendo como una búsqueda. listo. Bueno, yo estoy en Google Académico haciendo una búsqueda de sistemas de información. Voy a cancelar. Está en Google normal. No Voy sé, a cancelar. Continúa, Dayana. Sí, profe, que voy a volver a compartir la pantalla. Si de pronto, pues yo ya estoy en Google Académico haciendo la investigación de sistemas de información, me confirman si ya pueden ver la búsqueda y la lista de resultados. Sí, señora, ya se ve. ¿Los demás la ven? Yo sí. 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 Listo, gracias. Bueno, quería mostrar que esta extensión de Google Académico, yo volví a buscar desde Google Académico, abrí esta página y miren que de los 123 millones de resultados ya tengo 213.000, ¿cierto? Me disminuye mucho. Acá entonces me está mostrando solo documentos ya confiables, diferentes investigaciones con sus respectivas estructuras, con objetivos, metodologías, conclusiones y demás. Y en este caso, Google me lo está organizando por relevancia. ¿Cómo me está midiendo la relevancia? A partir de esta opción que tengo en la parte izquierda, me está diciendo pues que cómo me está organizando esto y me está midiendo la relevancia a partir de las referencias bibliográficas que tenga el documento. Por ejemplo, este primer texto, que es de 1994, hay 1.114 investigaciones que han utilizado esta información. El segundo, un libro de 1992. Hay 1.047 investigaciones que han utilizado el contenido de este libro. Y así me va organizando entonces estos diferentes resultados. Miren que no siempre la información más actualizada es la información más importante. Entonces, desde estas búsquedas generales podemos tener en cuenta esos diferentes aspectos. Listo. Resulta que todas las palabras que yo incluya en el cuadrito de búsqueda, tanto de Google Académico como de las bases de datos, todas esas palabras me las va a recuperar juntas y me las va a recuperar por separado. Entonces, yo no quiero que me aparezca otro tipo de documentos que me hablen de la palabra sistemas. Quiero que me aparezca exactamente sistemas de información. Vamos a buscar entonces entre comillas, todo lo que yo incluya entre comillas, el navegador me lo va a buscar exactamente así. Entonces, de esos 213.000 resultados, ya vamos a obtener, bueno, en este caso me aumentó, quizá porque ahorita no le había puesto la tilde a la palabra información. Cada una de las formas de búsqueda, las tildes mal escritas, de pronto una letra más o una letra menos, todo esto me va a interferir con la cantidad de resultados. Listo. Resulta que en la parte izquierda yo voy a tener los diferentes filtros. En este caso, Google me está mostrando filtros por años. Si yo quiero información de 2020, de 2019, de 2017,
O yo puedo poner el intervalo de fechas. Ah, bueno, yo viendo, por ejemplo, acá las investigaciones, veo que el tema fue importante de 1980 a 1990 y quiero mirar esos documentos base. Listo, puedo poner ese rango de años. O cuando a mí me piden información actualizada, generalmente buscamos por los últimos 2 o 3 años. Y es un tema que se está desarrollando muy rápido y que tiene muchos resultados. Vamos a filtrar entonces acá por fecha. Y ya tengo 21.000 resultados. Las bases de datos nos va a ahorrar mucho tiempo y mucho esfuerzo porque en la parte izquierda me van a aparecer más filtros. Por ejemplo, ¿cuáles son los países que más investigan sobre ese tema? ¿Cuáles son los autores? ¿Cuáles son las palabras clave que más están mencionando en todos estos resultados? Como yo acá no tengo estos otros filtros, toda característica que yo quiera saber sobre este tema, lo voy a incluir a un ladito como una característica. Por ejemplo, quiero saber el tema de logística, ¿cierto? De sistemas de información. Pero si yo busco logística entre comillas, me estaría apareciendo logística de otras áreas y de otros contextos. Si quiero saber la logística exactamente de sistemas de información, miren que lo pongo como una característica a un ladito. Listo. Tengo 15.900 resultados. Quiero también saber qué se ha escrito entonces de sistemas de información con la característica logística y que tengan la característica de Colombia, que se ha publicado en Colombia o sobre Colombia con este tema. Entonces voy a escribir la palabra Colombia también por fuera de las comillas y me aparecen 13.900 resultados. Si yo no hubiera especificado acá las comillas, me estaría apareciendo documentos por la palabra Colombia que me hablarían de política, de cultura, gastronomía y otros datos que no nos interesan. Entonces, miren que el tema principal a veces puede ser una sola palabra o pueden ser dos, en este caso son tres, porque este conector acá es importante. Pero cuando hagamos una búsqueda cualquiera, la palabra o las palabras que necesitemos que nos mire exactamente esa, la incluimos entonces entre comillas. Aplica para esto y para las bases de datos. Listo. A veces nosotros encontramos títulos muy específicos, muy especializados, que pueden responder exactamente a la pregunta de investigación que nosotros tenemos, ¿cierto? Muchas veces ese título específico, ese título puntual me lleva a una página que me pide pagar por el documento o pagar por la suscripción a esa base de datos. Muchas veces esa página que nos está pidiendo esa suscripción pueden ser bases de datos que el Tecnológico de Antioquia ya tiene suscrita y que nosotros podríamos acceder a esos documentos sin ninguna intervención. ¿Qué pasa? Si yo intento ingresar desde acá, a mí la página me va a reconocer como un cliente o un usuario cualquiera. Desde la guía, desde la ruta, perdón, de la página institucional y del menú de bases de datos institucionales, desde allí es donde lo podríamos recuperar. Entonces, si vemos que este título nos está, por ejemplo, en la base de datos de EBSCO, ¿cierto? Y nosotros sabemos que tenemos esa base de datos, nosotros vamos a hacer la ruta de ingreso y buscaríamos directamente en esa base de datos. Bueno, resulta que a veces esa página que abrimos nos está poniendo una barrera de nombre de usuario, de dinero, de contraseña que nosotros de pronto no tenemos. Debajo de cada uno de los resultados hay una opción que se llama versiones. Estas versiones me van a mostrar las páginas donde se encuentra exactamente el mismo documento. Miren que acá veo las versiones. ¿Con qué objetivo lo abro? Porque si ese primer clic al título, la página donde me remitió no me permite ver el texto completo, la idea es que estas versiones, alguna de estas páginas, sí me permita ver a texto completo. Van a haber algunas ocasiones
en las que estas versiones, ninguna nos deja ver a texto completo, todas nos está poniendo una barrera. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a revisar que pertenezca a alguna de las bases de datos que tenemos, por ejemplo, EBSCO y, por ejemplo, la base de datos de Gale. Ya sabemos que podríamos ir a estas bases de datos por suscripción y acceder a la información. Listo. Bueno, un datico también adicional. A veces hay algunos documentos que no me recupera, digamos, las palabras juntas desde el título, pero si me está apareciendo en los resultados es porque dentro del documento sí se están repitiendo esas palabritas juntas. Y hay algunos documentos que no tienen esa opción de versiones. ¿Por qué? La mayoría de casos es con temas muy recientes o publicados pues hace poco que están en diferentes repositorios. Los repositorios son plataformas de diferentes universidades donde se publican los trabajos de grado y las investigaciones de los grupos de investigación de diferentes facultades, con la ventaja de que ese repositorio entonces es de acceso abierto, todos los repositorios son de acceso abierto y podríamos leer todo ese texto sin ningún problema. El Tecnológico de Antioquia también tiene un repositorio y es información confiable, solo que estas personas que hacen ese trabajo de grado no quisieron publicarlo en otras páginas o en revistas o en algo así, pero miren que acá tenemos muchos repositorios, es información actualizada. Listo, por último, la última herramienta que quiero mencionar desde este navegador son estas comillas que aparece debajo de cada uno de los resultados, que miren que pongo el cursor sobre ellas y me aparece la opción de citar. Voy a seleccionar esta herramienta y me vamos a la referencia bibliográfica con diferentes normas. En este caso, la mayoría de los casos nosotros utilizamos la norma APA. Miren que acá entonces me organiza apellidos de autores, iniciales del nombre, fecha de publicación, me muestra el título, en cursiva el nombre de la revista, me organiza también la puntuación para separar cada uno de estos daticos, me muestra el volumen, número y páginas. Es bastante confiable para artículos de revista, pero todo lo que sea automático tiene un porcentaje de error. ¿Como cuáles? Algunas veces nos va a aparecer toda la información en mayúscula o algunos daticos en mayúscula. Eso hay que corregirlo. A veces no me aparece el primer apellido del autor, sino que me aparece el segundo. Eso también tiene consecuencias cuando, digamos, el docente va a revisar ese documento que ustedes están referenciando. O, de acuerdo a la norma APA, de acuerdo al formato donde se encuentre el documento, se va a referenciar diferente. Un artículo de revista diferente de un libro, diferente de un blog, de una página web, de un trabajo de grado, de un video, etc. Miren que acá, por ejemplo, la opción de citar, yo seleccioné una que era un documento de repositorio, puede ser un trabajo de grado. Miren que me organiza los 3 datos básicos que mencioné al principio. Datos de los autores, fecha de publicación y título. A esto le está faltando, al ser un trabajo de grado, le está faltando el dato de si es trabajo de pregrado, maestría o doctorado, si la persona o las personas que escribieron el documento optaron por el título de profesionales en qué y para qué universidad fue publicado. Igual podemos utilizar la herramienta y podemos complementar la información. ¿Cómo la complementamos? Si vamos a referenciar un documento, es un documento que hayamos leído y que nos haya servido para construir el texto que estamos construyendo, ¿cierto? Entonces, cuando abrimos el documento, en la portada están cada uno de estos datos, que es como la parte legal. ¿Tienen alguna pregunta hasta este momento? Listo. Desde acá igual miren que tenemos muchos resultados porque nos están mostrando pues información desde la web general.
igual, mientras más específicos seamos con la búsqueda, menos resultados vamos a encontrar. Bueno, también tenemos la opción de que si vemos entonces que uno de estos títulos está en bases de datos, vamos a mirar la ruta de acceso o si queremos buscar directamente en esas bases de datos. Voy a abrir una nueva pantalla y vamos a abrir la página institucional tda.edu.co. Listo. Desde la página institucional vamos a ingresar entonces al menú de usuarios que se encuentra en la parte superior izquierda y vamos a la opción de Campus TDA. Esperemos un momentico que me está cargando. Listo. Página institucional, menú de usuarios y el menú de Campus TDA. Ustedes, por ejemplo, ya han ingresado al campus, han revisado notas, han revisado cronogramas. Entonces, vamos a ingresar por ese nombre de usuario que nos han asignado y vamos a ingresar con la contraseña que le hayamos puesto a esta cuenta. Listo. Bueno, acá sí me está pidiendo pregunta de seguridad, pero es porque al día yo entro muchas veces al campus, me logueo muchas veces y por eso Google me está mostrando esa opción. Listo. Una vez nosotros tenemos el campus abierto, hay una única opción que aparece en la parte derecha. Miren que aparece un fondo blanco y en la parte derecha hay un botoncito que dice bases de datos y libros electrónicos. Ese botón nos va a llevar directamente al menú de bases de datos y nos va a permitir buscar en cada una de ellas ya pues, la información completa. Acá ya nos va a reconocer estas bases de datos como docentes, como estudiantes o como investigadores. Si ese documento que yo busqué en Google, yo vi que estaba en la base de datos de EBSCO y en la base de datos de Gale, también es Engage, o puede ser esta. Miren que puedo venir directamente a buscar ese documento desde acá. Les hago una pregunta. ¿Han utilizado estas bases de datos? ¿Han tenido dificultades al encontrar información? ¿Cuáles conocen o cuáles les gustaría que revisemos? Yo he trabajado en Legiscomex y en Legistolo. Listo. Todos los compañeros han trabajado con Legiscomex. ¿Todos conocen cómo buscar en estos No, módulos? profe. No. No. Listo. Entonces, en este momento les voy a mencionar también para qué sirve cada una de las bases de datos. Una de las dificultades más grandes es que no sabemos, por ejemplo, para qué sirve cada una de ellas y en este momento se los voy a mostrar. También vamos a revisar entonces la base de datos Legiscomex porque de pronto también algunos daticos que quiero mencionar, de pronto la compañera los desconoce o para que reforcemos como también ese tipo de información. Entonces revisaríamos Legiscomex y le revisaríamos una base de datos multidisciplinar de artículos de revista. Entonces, Ecoediciones y el libro SSO son bases de datos de libros electrónicos. Estos son multidisciplinares y vamos a encontrar siempre diferente cantidad de resultados y diferentes títulos. Estos libros que encontramos acá no se encuentran, por ejemplo, en acceso abierto o no se encuentran completos, ¿cierto? Por eso ya el Tecnológico de Antioquia está pagando por la suscripción a estos textos. Son libros académicos
y muchos de ellos son como base o son fundamentales para todas las áreas pues para algunas áreas del conocimiento. Son multidisciplinares, entonces ahora sí vamos a encontrar información por cada una de las áreas. Si yo, por ejemplo, este tema de sistemas de información, yo estoy buscando en el libro y yo encontré 3 o encontré 5 y ninguno de ellos me gustó o ninguno de ellos pues responde a mi pregunta de investigación, puede que Ecoediciones me muestre 20, 30 o 50 libros que sí me hablen del tema y que si tampoco me gustó lo que encontré allí, puedo revisar entonces en otras, ¿cierto? En cada una voy a encontrar información diferente. Hago énfasis también en estos libros porque en estos ejercicios de capacitación hemos encontrado muchos libros que los docentes, digamos, han tenido en su planeación, que son fundamentales para la materia o para el área, y los hemos encontrado acá. Listo. Legiscomex, Experta, Legismóvil y Arancel son bases de datos especializadas en comercio internacional. Ellos nos van a brindar información muy puntual de empresas colombianas, por ejemplo, con razón social, con información actualizada 2 meses atrás a la anterior, nos va a hacer reporte de comparación por años y nos va a mostrar también lo que son normativas, lo que son, por ejemplo, procesos de importación y exportación y tránsito, nos va a mostrar estadísticas de comparación entre diferentes empresas o diferentes países. Esto ya lo vamos a mirar ahorita. Listo. Ambientalex, leyex.info y SaludLeyex son bases de datos especializadas en normas, todo lo que corresponde a la parte legal. Ambientalex y SaludLeyex se enfocan en esas 2 áreas del conocimiento. Leyex.info aplica para cualquier área del conocimiento. Necesitamos un artículo, un decreto que nos respalde para hacer un proceso, para hacer un proyecto. Desde acá lo vamos a encontrar. Necesitamos hacer, por ejemplo, un derecho de petición, una tutela, todo este tipo de cosas legales las encontramos desde allí. Porque hago también énfasis en esta base de datos normativa. Porque cuando buscamos, por ejemplo, en Internet, por ejemplo, un artículo que sabemos que se ha actualizado y que necesitamos vincular, por ejemplo, el trabajo que estamos haciendo a esa norma, en Internet nos aparecen varios resultados con diferentes descripciones a pesar de ser un mismo artículo. Desde esa base de datos encontramos un solo título con la descripción directa desde la entidad que emite esa norma. Y si ha tenido cambios, pues nos muestra todo, por qué ha habido esos cambios y nos muestra cada uno de ellos. Listo. Estas bases de datos son las que vamos nosotros a utilizar siempre, que en su mayoría son artículos de revista, pero también podemos encontrar libros, capítulos de libro, trabajos de grado, noticias y demás. Estas bases de datos son multidisciplinares. Recuerden que en cada una encontramos diferentes cantidades de resultados, diferentes títulos y sí o sí vamos a encontrar información, ¿cierto? ¿Cómo sé en cuál de ellas voy a buscar teniendo en cuenta que en todas voy a recuperar información de acuerdo a los títulos que vaya encontrando? Si el tema que yo estoy buscando, lo estoy buscando en una de ellas y esos títulos están de pronto relacionándose a otra área o a otro contexto, yo sé que puedo revisar en la otra y puede que esta me recupere títulos más apropiados para lo que yo estoy buscando. Estas bases de datos son Cengage, Procast, EBSCO, Digitalia, Science Direct, Scopus y Springer. Les hago una pregunta. ¿Ustedes han utilizado alguna de estas 7 bases de datos que acabo de mencionar? No. Yo sí he utilizado EBSCO.
Listo. ¿Has tenido de pronto alguna dificultad con la búsqueda de información desde esa base de datos? No, la verdad es que me parece muy, pues muy amigable y es bastante fácil de usar. Listo. Bueno, ahorita entonces vamos a mirar una de estas bases de datos y vamos a mirar también como las herramientas que nos ayudan a encontrar esos títulos que necesitamos. Listo. Bilex y Notinet, bases de datos normativas junto con leyex.info. La diferencia es la plataforma. O sea, cada base de datos se va a ver completamente diferente, pero va a tener una lógica de búsqueda similar. La ventaja también, digamos que tiene, o la diferencia que tienen estas bases de datos normativas es eso. ¿Cómo nos va a mostrar la información y qué filtros nos va a mostrar, cierto? ¿Cómo podemos recuperar mejor esa información y cómo nos gusta más el formato donde nos van a presentar esos daticos? Magisterio, base de datos de educación y pedagogía, aplica para todas las áreas, desde ingeniería, sociología, administración, derecho y demás. Quiero saber cómo explicar un tema, pues por ejemplo, a estudiantes de educación secundaria, por ejemplo. Quiero vincular un proyecto a la parte de la pedagogía, todo eso que se tenga que relacionar con estos asuntos de educación, lo encontramos desde Magisterio. Y Gale, ebook 724, Alfa Omega y Bibliotecnia son bases de datos de libros electrónicos junto con los dos primeros. Recuerden, si no estamos encontrando el libro que queremos académico, si no estamos encontrando buenos resultados para esos libros académicos, miren que tenemos 6 bases de datos diferentes. Vamos a empezar entonces la búsqueda con Legiscomics. Legiscomics, Experta, Legismóvil y Arancel hacen parte de un mismo proveedor. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, Experta nos va a llevar directamente a la parte normativa, todas las resoluciones, artículos y demás correspondientes como al área de ustedes, ¿cierto? Podríamos buscar por palabra clave. Hola. Listo. Desde acá entonces encontramos la parte normativa del área de comercio internacional. Legismóvil es como una especie de aplicación que podemos tener, que en su mayoría nos va a mostrar las noticias relacionadas también como a todos estos procesos que ha pasado con algunos productos, con algunas empresas y demás, y el arancel, toda la parte arancelaria, ¿cierto? Todo lo que es el gravamen, nos permite detallar a mucho detalle como cada uno de estos datos. Voy a abrir acá Legiscomics, que es la plataforma principal. Los demás son entonces accesos directos. Listo. Mientras esto carga, voy a revisar acá el chat de esta conversación. Listo. Bueno, esta es la plataforma principal de Legiscomics. Esta primera parte, esta primera página va a ser este menú de productos, ¿cierto? Ya vimos que tenemos a Experta como ese acceso directo a la normativa de ellos y Legismóvil para la parte de las noticias. Voy a bajar acá la página y miren que en toda la página como tal, toda la plataforma, voy a tener videos de ayuda de cómo funciona la plataforma o de cómo voy a buscar en cada uno de los módulos. Como esto es base de datos especializada, pues esta se va a ver diferente a las otras bases de datos y esta me va a permitir buscar es por cada uno de los módulos que me esté mostrando. Entonces, tengo estadísticas de comercio exterior. La parte de la normativa la tenemos entonces con la base de datos de Experta. El arancel, ya vimos también que teníamos ese acceso directo desde el menú de bases de datos.
Análisis de mercados internacionales. Ya vamos a mirar este, que es uno de los que me parece más completos para poder también entender cómo funciona la mayor parte de estas bases de datos. Acuerdos comerciales, régimen de aduanas colombiano, ranking de importación y exportación, oportunidades comerciales, guías de importaciones y exportaciones y cambio. Información financiera de empresas, recuerden que acá mismo esas son empresas colombianas. Universidades ABC del Comercio Internacional me va a mostrar, son diferentes artículos base sobre estos procesos y sobre el área. Y voy a tener un simulador de formularios y calculadoras. Voy a ingresar a este porque este menú de simulador de formularios tiene una particularidad. Ya se las voy a mostrar. Nosotros con el ingreso a Campus ya podemos buscar toda la información en todas las bases de datos, ¿cierto? Pero hay alguna información que puede ser un poco más delicada o algunas herramientas que sean exclusivas. En este caso tenemos calculadoras de derechos e impuestos, tenemos calculadora para medidas y tenemos calculadora para divisas. Miren que en cada uno de los módulos, en cada una de las opciones, no solo me va a mostrar lo que voy a encontrar, sino que me da una pequeña descripción. Tenemos formularios y procesos de importación, exportación y tránsito. Por ejemplo, acá en la parte de exportación, miren que tengo una lista de documentos. El poder especial aduanero, factura comercial, lista de empaque, solicitud de autorización de embarque, traslado de mercancías y demás. Miren que en la parte izquierda tengo una imagen de un documento de la DIAN. ¿Qué quiere decir? Todos estos formularios van a estar muy al día. Por ejemplo, si en esta entidad le hicieron un cambio a ese documento, le cambiaron alguno de los campos, acá va a estar totalmente actualizado, ¿cierto? Ellos mantienen muy al día con eso. ¿Qué pasa? Estos documentos nos va a servir solo para situaciones, digamos, académicas, ¿cierto? Porque desde la DIAN ellos tienen un proceso interno para contar, digamos, cada uno de estos documentos para cada uno de estos procesos y no podemos llevar uno de estos documentos directamente allá. Estos documentos nos va a permitir llenar cada uno de los campos y con cada uno de los campos me va a explicar qué información es la que debo de ingresar en cada uno de ellos. Como es información un poco delicada, miren que si yo selecciono alguna de estas opciones, por ejemplo, factura comercial, a mí me va a dirigir a otra parte de la página que me va a pedir nombre de usuario y me va a pedir contraseña, ¿cierto? Para acceder, por ejemplo, a la factura comercial actualizada. Como es información delicada, no está entonces pues así como para que cualquier persona la revise, pero sí tengo la opción de registrarme. Lo puedo hacer sin ningún problema con el correo institucional y le asigno la contraseña que yo quiera. Cuando yo tenga ese registro con el correo institucional, puedo verlo, puedo llenar la información y puedo descargar el documento. En otras bases de datos, que algún documento nos esté pidiendo ese nombre de usuario y esa contraseña, o nos esté pidiendo, digamos, alguno de estos daticos, podemos hacer el registro en cada una de esas bases de datos para acceder a ese tipo de información que está un poco más restringida, ¿cierto? Y podríamos acceder a ella a texto completo sin ningún problema. Voy a volver al menú de LegisComex, al menú inicial. Listo. Voy a bajar la página. Miren que tenemos nuevamente cada uno de los menús. Tenemos las diferentes noticias relacionadas también al área. Por ejemplo, Ecuador participó en el Encuentro Internacional del Cacao. Hábitos de consumidor mexicano en la nueva normalidad. Tenemos las noticias, seguimos bajando y vamos a encontrar acá unos videos de apoyo para seguir buscando información.
Listo. Vamos a abrir, por ejemplo, análisis de mercados internacionales. Si, por ejemplo, yo estoy haciendo una búsqueda, yo necesito un reporte de algo específico y yo no estoy encontrando información o yo tengo problemas para recuperar esa información, miren que en la parte inferior derecha yo tengo un cuadrito de WhatsApp. Yo puedo chatear con una persona experta en esta plataforma, experta en el área, que me va a explicar si estoy buscando mal o me va a decir en qué módulo voy a buscar o me va a explicar por qué no estoy encontrando esa información. Entonces, esa persona nos va a resolver cualquier dificultad que tengamos con la plataforma. Listo, vamos a ingresar a análisis de mercados internacionales. Igual, miren que cada uno de estos menús me va a pedir información diferente, ¿cierto? Porque cada uno de estos menús me va a mostrar y me va a hacer reportes de datos diferentes. Entonces, la invitación es a que revisemos cada uno de ellos de acuerdo a la necesidad que tengamos en su momento. Ya miramos cuál módulo es el más adecuado. Miren que entonces acá me aparece la descripción de lo que voy a encontrar, un video de ayuda y recuerden que cada módulo me pide diferentes datos. En este caso, análisis de mercados internacionales. Vamos a hacer un análisis de América, de Colombia, que tiene la información más actualizada. Otros países, por ejemplo, pueden tener la información más actualizada de hace 4 meses o de hace 6 meses, ¿cierto? En Colombia es hace 2 meses. Tipo de intercambio. Listo, queremos hacer importación de algún producto. Bueno, acá me está mostrando registros de declaraciones emitidas por la DIAN. Bueno. Miren que la información tengo información desde el 2009 hasta el 31 de diciembre de 2020. No es algunos de esos módulos no es necesario incluir todos los daticos, todos los campos. En este caso, listo, yo que quiero importar a Colombia, vamos a mirar, por ejemplo, la parte de papeles o cartones, relojerías, productos farmacéuticos, pigmentos, etcétera. Vamos a mirar. ¿Cuál había mirado yo? Listo, vamos a mirar, por ejemplo, papeles, cartones y sus materiales primas. Vamos a buscar un producto. Acá me está pidiendo un código. Si yo no conozco el código del producto, yo puedo empezar a escribir las palabras. Por ejemplo, estoy escribiendo papel y acá me empieza a aparecer cada una de las opciones. Papel de cartón craft crudo o papel de cartón corrugado, papel hecho a mano, papel de carbón, ¿cierto? Acá me aparecen diferentes productos y puedo buscar también cómo se está comportando esa empresa, una empresa en particular. Si no sé el nombre de la empresa, puedo escribir, si no sé el NIT de la empresa, puedo empezar a escribir el nombre y ahí me aparecen otras opciones, así como con el producto. Vamos a seleccionar aplicar y estamos mirando entonces que las importaciones a Colombia sobre este sector y sobre este producto. Y acá me va a mostrar diferentes gráficos. Ay, no tengo reporte. Voy a cambiarle entonces los daticos. Ah, no, sí tengo. Listo. Miren que me aparecen entonces estadísticas que me dice principales empresas importadoras del sector. Como no me está recuperando directamente cómo se comporta ese producto con las importaciones, me está mostrando entonces el sector general, papeles, cartones y materia prima. Acá entonces me muestra las diferentes empresas, la cantidad de participación y la cantidad de dinero, papeles nacionales, Unión de Bananeros de Urabá, Comercializadora Internacional de Adhesivos, Tetra Pak, etcétera.
Me gusta entonces la gráfica, tengo también la tablita donde me explican cada uno de estos datos, ¿cierto? Tenemos entonces esta información. Nos gustó la imagen, nos gustó esta información y la necesitamos. Vamos a tener la opción de descarga también o de ver el reporte detallado. Tengo otras opciones, voy a seguir bajando la página. Indicadores económicos, tengo acá las normativas. Tengo diferentes noticias relacionadas con esto que estamos buscando. Por ejemplo, el sector de libros ha presentado una balanza comercial con el alto precio del dólar. Listo. Tenemos acá principales países de origen de las importaciones por sector. Países, cantidad de dinero. Los principales productos importados, papel y cartón crudo, papel semiquímico, juntas y los valores. La competencia directa, Unión de Bananeros de Urabá. Listo. Necesitamos ver un reporte detallado, por ejemplo, acá de las empresas que están importando ese producto. Vamos a seleccionar ver importe detallado. Listo, vamos a esperar un momentico a que me cargue. Y acá me va a permitir gráficos y yo definir la variable. Para que no se nos olvide entonces qué es lo que estamos buscando, miren que acá me está resumiendo. Estamos mirando que la fuente donde viene esta información es directamente de la DIAN. Estamos buscando país, importación, sector papel y el tipo de producto. Acá nos está entonces mostrando la información por empresas. Puedo cambiar la forma del gráfico. Listo. Tenemos también la opción, miren acá los gráficos. Tenemos la opción de cambiar las variables. Listo, no queremos mirar por países, sino que queremos mirar por cómo se está, bueno, por países de compra, por países de origen, por vías de transporte. Podemos mirar, hacer diferentes variables. Vamos a mirar acá, por ejemplo, países de origen. Y acá, por ejemplo, podemos cambiar también si queremos medir por totales pagados, por valores, por peso kilo en brutos, por IVAs y demás. Y acá nos aparecen los resultados. Principal país de origen, Estados Unidos, Brasil, Chile, China, Finlandia, Alemania, España y demás. Me gusta la imagen, puedo descargarla. Miren acá el botoncito. Y tengo acá la lista entonces de cada una de estas empresas con todos los datos básicos. Los datos básicos de la empresa, los kilos brutos, kilos netos, cantidad y participación. Miren que acá me está, por ejemplo, evaluando de julio a diciembre de 2020 y más adelante de julio a diciembre en 2019, ¿cierto? En estos mismos periodos de tiempo hubo una participación y en la parte final me aparece un valor, una variación que es que me va a mostrar también cómo ha mejorado o cómo de pronto ha o disminuido, digamos, esta participación con cada uno de estos países. Nos permite entonces estas comparaciones. Ustedes igual sabrán, digamos, funcionar mejor, o sea, podrán revisar mejor esta información de acuerdo a la información que necesite. Y en esta parte superior vamos a tener también la opción de descargar todo, no solo la imagen, sino también la tablita, guardar esa información o imprimirla. Voy a cerrar este que hicimos y les voy a mostrar otro rápidamente para que ya podamos mirar las bases de datos multidisciplinares. Vamos a mirar, por ejemplo, información financiera de empresas. Tenemos entonces también el video de ayuda y tenemos la opción de ingresar.
Listo. Vamos a esperar un momentico aquí que me cargue. Y miren que entonces cada módulo se va a ver diferente. Nos da una descripción, en este caso vamos a evaluar la hoja de vida de la empresa y miren que solo nos están preguntando dos datos, un año a comparar, generalmente utilizamos los últimos y el NIT o el nombre de la empresa. Por ejemplo, ya que estamos hablando de algunos materiales de papeles, yo por ejemplo conozco una empresa que se llama Doricolor. ¿Cierto? Miren que acá entonces me aparece la opción y puedo ejecutar acá un reporte. Acá me va a mostrar el reporte de la empresa, pero si yo selecciono acá por sector, miren que me van a pedir otros datos. ¿De qué año quiero revisar el sector? ¿De qué macrosector? O reportes y acá entonces me está pidiendo otra información, incluso información más completa. En este caso solo nos vamos a basar en la hoja de vida de la empresa. Años a comparar, empresa, ejecutar reporte. Listo. Nos va a mostrar un análisis financiero. Lo primero son los datos básicos, el objeto social, la dirección, el teléfono, el celular, el correo electrónico. Me va a mostrar entonces los datos básicos y en la parte superior los diferentes menús. Activos, pasivos y patrimonio con cada uno de los años, con cada uno de la cantidad de dinero, y empezamos a ver esos comparativos. Los activos por cada uno de estos años y la tablita que también nos puede especificar mejor esa información. Vamos a ver los activos, listo. 2018, 2019 y el análisis de ambos años. Podemos expandir la información. Queremos ver activos corrientes y de activos corrientes queremos ver los inventarios corrientes, ¿cierto? Miren que esa información se va entonces aumentando. Tenemos rubros, ganancias acumuladas. Bueno, tengo acá arriba otros resultados integrales, costos de venta, ganancias brutas, ingreso de actividades ordinarias. Tenemos acá entonces la tablita con cada uno de estos datos y con los colores que aparecen en la gráfica. Listo, comparaciones con diferentes indicadores y acá también me muestra los indicadores que se han utilizado o qué resultados tuvo en cada uno de estos años y acá la tablita, la liquidez, la rentabilidad, cómo se está indicando y cada uno de los resultados. Si esta información me gusta, yo puedo descargarla. Esta me va a descargar un documento en Excel donde va a tener las listas y los diferentes gráficos. ¿Tienen alguna pregunta hasta este momento? Listo. Voy entonces a cerrar esta base de datos especializada. La información que está allí es muy precisa, entonces la invitación es a que exploremos bastante la herramienta. Recuerden que esta parte de experta es toda la parte normativa del área de ustedes, resoluciones, artículos, decretos y demás. Y desde Arancel, también me va a vincular, digamos, esos temas legales, pero este va a ser un poco más detallado con cada uno de los datos del arancel. Ahora, vamos a mirar de estas bases de datos que yo les aseguré y vamos a tener información. Voy a abrir, por ejemplo, esa base de datos de ProQuest para que ahorremos un poco de tiempo y porque a partir de este ejemplo vamos a saber cómo buscar en las otras. Esta es una de las bases de datos que en su interfaz, o sea, la página como tal me va a mostrar más herramientas, pero recuerden que los títulos que encuentro acá y los títulos que encuentro en las demás van a ser totalmente diferentes. Hagamos la misma búsqueda. Sistemas de información. Listo. Si yo busco sin comillas, ya sabemos que nos buscan las palabras por separado. Si yo me equivoco en una palabra, yo pongo una letra más, pongo una tilde al revés o me falta una letra, esto puede ocurrir para 0 resultados, ¿cierto? Entonces, siempre que tengamos 0 resultados, vamos a fijarnos en eso. La mayoría de bases de datos tienen algo así, o sea, todas se van a ver diferente,
pero todas nos va a mostrar en algún momento ese cuadrito donde podemos escribir las palabras claves o ubicar dónde se encuentra una de estas lupitas. Vamos a buscar ya la búsqueda exacta de sistemas de información. Listo. Tengo 3.842 resultados. Recuerden que yo les mencionaba que en la parte izquierda me aparecían los filtros. Si yo quiero trabajos de grado, periódicos, artículos de revista, si quiero la información más actualizada. Acá tengo entonces ya filtros por idiomas. Como estamos buscando en español, en su mayoría hay textos en español. Listo. Lugares donde se ha publicado más sobre este tema en Colombia. Listo. Personas que se están mencionando dentro de estas investigaciones sobre este tema y diferentes empresas que también se están mencionando dentro de estas investigaciones. Acá entonces las tenemos. Listo. Puedo seleccionar los filtros que quiera en el orden que quiera de acuerdo a lo que yo necesite. Uno de los filtros que más me gusta es este de asunto, materia o palabra clave que me muestra las palabras que se están mencionando más dentro de cada uno de estos textos. Por ejemplo, de estos 3.000 resultados, hay 331 que me habla de estudios, 251 que repite pues el mismo tema de investigación, pero empezamos a encontrar otros. Sistemas de información geográfica, tecnología de información, internet, y si yo selecciono más opciones, me empiezan a aparecer otras palabras, algunos que pueden ser sinónimos de lo que estamos buscando, de lo que necesitamos, o nos ayuda a ampliar la información dándonos otras características adicionales. Si de pronto entre estos filtros no se encuentra la característica que queremos o la queremos incluir desde el inicio, podemos hacerlo. Vamos a incluir la palabra logística como una característica adicional. O podríamos incluir el nombre del área. Listo. Miren que ya los documentos que me hablan de sistemas de información y que me mencionan la parte de logística solo son 254. Volvamos a la parte de asunto. Ya me está hablando de sistemas de información, de logística, de gestión de información y de tecnología de la información, ¿cierto? Miren que son las palabras tendencia. Yo puedo seleccionar más y seleccionar otras opciones. Listo. Vamos a decirle que queremos ver la información que se ha publicado de este tema con esa característica los últimos 5 años. Puede que esas palabras tendencias sean diferentes. O que si yo, por ejemplo, incluyo la palabra Colombia acá, también me puede mostrar otros resultados porque hay otros países que publican sobre Colombia. Entonces, que al lugar de publicación, por ejemplo, el lugar de publicación aparece entonces el país al que corresponde, pero hicieron la investigación sobre Colombia. Entonces podríamos añadirla también acá y mirar qué se está publicando en Colombia. Vamos a mirar. Miren que vamos disminuyendo resultados. ¿Cuál es la ventaja que tenemos con estas bases de datos? La primera es que esta información es revisada por expertos en el área antes de ser publicados. Desde Internet nosotros escogemos información que nadie ha revisado, ¿cierto? Miren que tenemos 132 resultados donde me hablan de decisión, me hablan de estudios, de logística, de turismo, de toma de decisiones y demás, ¿cierto? Puedo entonces, ¿en qué orden poner los filtros? De acuerdo a lo que quiera saber. Si primero quiero escoger exactamente esas características que quiero para mi investigación, sin importar en qué año fueron publicadas, selecciono primero este filtro. Si quiero ver la información más reciente, acá puedo poner intervalo de fechas. Por ejemplo, lo que yo les decía, de 1980 a 1990, de 2007 a 2013,
o los últimos 5 años. Vamos a mirar si ese asunto va a cambiar un poco. Listo, tenemos 72 resultados y me están hablando de turismo, de estudio, de análisis comparativo, logística y demás. Miren que me va cambiando ya bastante como esos enfoques de acuerdo al lugar y de acuerdo a la fecha. Bueno, dejémoslo así, igual yo puedo seleccionar acá la opción de más y seleccionar varias opciones, varias palabras que yo considere que se relacionan a mi búsqueda. Es muy interesante este filtro porque a veces nos aparece temas que no se nos ha ocurrido. Por ejemplo, manejo de información, innovaciones, Internet de las cosas, bibliometría, seguridad, impacto ambiental, aspectos interdisciplinarios, modelos matemáticos, ganado, etcétera, ¿cierto? Desde acá podríamos seleccionar varias opciones, aplicar y ya sabemos que nos sigue disminuyendo resultados. Bueno, tengo acá la lista de los títulos. Miren que en la parte derecha tengo pues me dice texto completo. Hay unos que tengo con un candadito anaranjado que dicen que son de acceso abierto. Significa que si yo busco ese documento en internet, yo voy a poder acceder a él sin ningún problema, ¿cierto? Voy a poder acceder a él a texto completo y de forma gratuita. Pero hay otros que tengo la opción de texto completo y no me aparece ese candado. Significa que estos documentos yo no los voy a tener en acceso abierto en internet, sino que van a estar en páginas por suscripción, por ejemplo esta, pero acá ya nos está reconociendo como estudiantes, docentes o investigadores. ¿Por qué tengo muchos documentos en acceso abierto? Porque es que hay muchas revistas científicas que son en acceso abierto, pero al menos tengo la certeza de que estos documentos, estas revistas, ya tuvieron un proceso, unos filtros de selección y tengo entonces la constancia de que es información de calidad. Además que, por ejemplo, miren que solo incluyendo un filtro e incluyendo acá diferentes palabritas clave, puedo llegar a esos títulos específicos que yo quiero. Entonces me van a ahorrar también mucho tiempo y mucho esfuerzo. Porque en esta capacitación se parece que la búsqueda se torna un poco larga, porque yo me pongo a mostrar cada una de las herramientas que tenemos, porque muchas veces nosotros nos concentramos en hacer una búsqueda simple, en leer los títulos y ya, ¿cierto? Acá tenemos entonces muchas herramientas que nos va a facilitar mucho todos estos ejercicios y van a notar que nos va a ahorrar mucho tiempo y mucho esfuerzo, además del tipo de información ya especializada que tenemos desde acá. Listo. Sin yo abrir el documento, miren que tengo acá la opción en la parte inferior derecha de cada uno de los títulos que dice mostrar resumen. Me muestra el resumen, me muestra las palabras clave, súper importante porque desde acá podemos encontrar esos sinónimos o esas palabras que correspondan a estas búsquedas o que nos generen mejores ideas para buscar. Muchas veces nosotros buscamos con un lenguaje natural y desde acá encontramos algunas palabras técnicas o científicas. Listo, me gustó el resumen. Vamos a abrir el documento. Listo. En la mayoría de bases de datos vamos a ver información similar, ¿cierto? La que era diferente era LegisComex, al ser base de datos especializada. El resto de libros, de estas multidisciplinares y las normativas van a tener una lógica similar y una estructura similar cuando abramos los documentos. Nos va a mostrar un título, nos va a mostrar autores, que le damos clic al autor y nos muestra las investigaciones de esos autores. El nombre de la revista, podemos ver también la revista y el tomo donde fue publicado este documento. Listo, tengo el texto completo, voy a
Voy a bajar la página. Hola. Estás buscando la pantalla, no me aparece nada en este momento, se me perdió. Sí, ¿alguien más tiene esta dificultad? Y ahora sí. Listo, ya pueden todos ver mi pantalla. Sí. Sí. Señora. Listo, gracias. Bueno, esta imagen que nos aparece acá, la forma en cómo nos está presentando el documento, es similar a cómo la vamos a encontrar en las otras bases de datos. Vamos a tener un título, vamos a tener el link para cada uno de los autores y nos muestra las investigaciones de esos autores, el link a la revista y mirar todas sus publicaciones y al tomo en particular donde este texto fue publicado. Yo acá tengo el texto completo, voy bajando la página y miren que ya tengo el acceso a toda la información, donde incluso me está resaltando esas palabritas clave que estábamos buscando. Ahora, miren que cada base de datos tiene valores agregados. En este caso, tenemos la opción de traducir dentro del texto. Este traductor es el traductor de Google, entonces los proveedores de estas bases de datos no se hacen responsables por los errores que puedan tener la traducción de algunas palabras o de algunas frases. Y que en la parte derecha me aparecen los elementos relacionados. Si mi búsqueda está muy compleja porque tengo muchos documentos o por el contrario tengo 3, 4, 5 resultados, pero yo abrí uno de los títulos que sí me servían, miren que en la parte derecha voy a tener documentos que se relacionen a ese título y a ese contenido. Ya ustedes cuando hagan búsquedas conscientes, ya se tomen el tiempo de leer cada uno de los títulos y cada una de las opciones, podrán tomar las mejores decisiones. Vamos a tener también la opción en PDF. Esta es bastante importante por dos cosas. La primera, a veces hay documentos que son muy largos, que no los vamos a leer de inmediato o que vamos a necesitar en otro momento. Para evitar volver a hacer la búsqueda, volver a aplicar filtros, volver a hacer como todo este proceso que ya hicimos, tenemos la opción de descarga para que ya lo tengamos en el celular, en el computador, en el dispositivo que tengamos. Y la segunda, que me parece más importante, voy a aumentar acá un poquito el tamaño de la letra, es que yo cuando haga una investigación, yo a veces algunos documentos, yo voy a copiar y pegar algunas ideas, algunas conclusiones, ¿cierto? Porque a veces es necesario copiar y pegar para poder desarrollar ese tema, poder llegar a esas conclusiones del conocimiento que estamos creando. Cuando hacemos esas citas, eso copio y pego, al final de ese texto yo debo de incluir apellido del autor, fecha del documento y debo de incluir la página donde copié y pegué esa información. Desde un texto completo no lo vamos a encontrar. Si ustedes buscan en una página de internet cualquiera que tiene ese texto también así en toda su plataforma, toca contar cada uno de los párrafos para mirar en qué número de párrafo fue que yo copié y pegué esa información. Acá va a ser más fácil porque copio y pego y tengo acá el número de la página directo. Listo. Resumen y detalles, pues que son palabritas clave. Ya sabemos que el resumen pasa a ver si nos sirve el documento y palabras clave para de pronto tener otras palabras relacionadas. Las herramientas con el documento abierto, en este caso las tenemos en la parte derecha. En la mayoría de los casos la tenemos sobre el título. Me va a permitir descargar en PDF, va a permitir enviar por correo, imprimir, me va a permitir guardar en Google Drive o guardar en la nube del correo de Outlook, ¿cierto? Miren que tengo acá también una herramienta adicional, me dice guardar en mi cuenta. Yo les mencionaba que a veces algunas bases de datos para acceder a alguna herramienta o algún documento
pues que sea un poco más delicado, pues esté un poco más restringido, me va a pedir nombre de usuario y contraseña. Acá para esta herramienta de guardar acá en la plataforma también. O lo podemos hacer con el correo institucional para que no nos pidan pagar por la información ni por la suscripción, ya que el Tecnológico de Antioquia está pagando entonces por ese tipo de herramientas y por ese tipo de documentos. Si yo quiero mandar este texto a una persona que no pertenece al tecnológico, que no tiene los datos de ingreso, miren que dentro del mismo texto a mí me puede aparecer URL del documento, me puede aparecer enlace, me puede aparecer este símbolo o me puede mostrar como un link. Puedo copiarlo, pegarlo y esa persona va a tener el acceso a esta información. A pesar de no estar suscrita, pues tiene el acceso directo. O podemos enviárselo por PDF o enviárselo por correo. Finalmente, una de las herramientas también que más nos ayuda es esta opción de cita. Nos va a aparecer en las bases de datos como cita, como referencia bibliográfica, bibliografía, exportación de cita o estas comillitas. Voy a seleccionar la herramienta y miren que me muestra la referencia bibliográfica automática del documento. Acá me muestra con diferentes normas. En este caso tiene la norma APA actualizada sexta edición. Hay otros que tienen ya la norma APA séptima edición, ¿cierto? Como la última, la más actualizada. Y nos organiza también de forma automática los datos de autores, fecha, título, nombre de la revista, volumen, número y páginas. Y nos muestra el link de donde sacamos la información de bases de datos del Tecnológico de Antioquia. Por cuestión de calidad, miren que es mejor referenciar como estos textos, estas investigaciones principales, porque puede que nosotros entendamos de forma más amplia o más específica un tema. Mientras que páginas de internet nos muestran resúmenes o nos puede mostrar información que no sabemos de qué tan buena calidad es. Y miren que acá sí tenemos esta información completa. Estas investigaciones tuvieron una estructura o tienen una estructura de objetivos, hipótesis, metodologías, conclusiones y demás, mientras que en otras páginas solo tenemos resúmenes o textos muy cortos. Como todo lo que sea automático tiene un porcentaje de error, en este caso sí hay un error. Miren que el título está completamente en mayúscula. La norma APA no va a permitir eso, entonces podemos corregirlo de forma manual. Podemos utilizar la herramienta, pero fijarnos en esos pequeños detalles. ¿Tienen alguna pregunta, algo que no haya quedado claro o que quieran que reforcemos mejor? Listo. Bueno, yo voy a enviar en este momento 3 daticos básicos, 3 daticos importantes a la conversación de esta capacitación. La primera es la evaluación de esta capacitación. Por favor, me llenan estos daticos. Son 3 o 4 preguntas muy puntuales, las cuales demoran menos de 3 minuticos y también sirven como constancia de que ustedes asistieron a esta capacitación. Segundo, voy a enviar el link al canal de YouTube de Biblioteca donde se están publicando las diferentes capacitaciones. Entonces, esta capacitación también por evidencia desde Biblioteca va a ser entonces publicado allí. Si queremos volverlo a revisar en otro momento, queda guardado con el nombre de la materia. Y tercero, les voy a dejar mi correo para cualquier duda, para cualquier dificultad que tengan con estas herramientas, con la recuperación de la información y demás, pueden entonces escribirme a este correo, biblio.capacitación@tda.edu.co. ¿Tienen de pronto algún comentario adicional o algún comentario final? Dayana, para completar, me gustaría que los participantes del día de hoy nos comentaran qué le vieron de importancia y de aplicabilidad en sus carreras o en la manera que tienen de interactuar todos los días con la información.
Por ejemplo, Alejandro Pereira, ¿cómo te pareció la capacitación y cuál es la importancia que viste para las consultas de información en las bases de datos del tecnológico? Profe, bueno, no, pues me parece que antes las bases de datos pues eran, no sé cómo se explicó, que antes pues eran como gratuitas, ahora pues tienen pues como algunas restricciones, pero o sea, nos apoyan demasiado en sistemas de información y sistemas informados. No sé. Listo, muchas gracias por la participación. Jennifer Perdón, Ceballos, profe, hago una intervención. dime. A ver, para nosotros, por ejemplo, ingresar, aprovecho que estoy compartiendo pantalla, para nosotros ingresar, por ejemplo, a los servicios de biblioteca, ingresamos desde la página del tecnológico e ingresamos a la opción de biblioteca. Desde allí, aparte de todos los servicios que ofrecemos entre capacitaciones y bases de datos por suscripción, también hay una opción que nos va a mostrar las bases de datos gratuitas. Entonces, desde la página del tecnológico vamos a ingresar a este menú de micrositios y vamos a ingresar a esta opción de biblioteca. Por ejemplo, las bases de datos por suscripción, digamos que es como el plus que estamos mostrando porque muchas veces los investigadores, los estudiantes y docentes, digamos, se limitaban a acceder a algún documento por el hecho de que les estaba pidiendo esa suscripción o ese pago por la información, ¿cierto? Por eso acá tenemos esas bases de datos en suscripción que fue las que revisamos, solo que las miramos como con una forma de acceso más rápido, por así decirlo. Y miren que acá tenemos otra opción de bases de datos gratuitas. Esta opción nos vamos a las bases de datos por separada y podemos revisar en cada una de ellas. La información que encontremos es válido buscar desde la web general, desde bases de datos gratuitas, desde bases de datos por suscripción, sino que queríamos como resolver esa dificultad que había con esos documentos que no eran en acceso abierto, pero mira que acá también los vamos a encontrar por si quieren también revisarlas. Acá hay bases de datos también especializadas e incluso desde Google, Google Académico, nos remiten muchos esos documentos a estas bases de datos de acceso abierto y a bases de datos en suscripción. Entonces, miren que ya tenemos como algo más amplio, como más opciones para recuperar la información. Listo, Jennifer Ceballos. Juan Sebastián Londoño. Karina Landete. Lorena Zapata. Dime, Karina. Profe. No, profe, pues lo que más me pudo llamar la atención es que justamente el semestre pasado utilicé mucho la base de datos y pues sabía lo normal, lo de arancel y Legis, pero al descubrir esas demás cosas que tiene, pues fue demasiado interesante, llama más la atención como mirar cada uno, mirar en qué nos puede ayudar en ciertos momentos de la carrera, o sea, me llamó demasiado la atención y aprendí muchísimo. Listo, perfecto. Gracias por la participación. Mayori de Jesús. Sí, profe, hola, buenas noches. Realmente no conocía eso de la base de datos del TDA. Pues llegué un poquito tarde, entonces me perdí un poquito de realmente cómo fue el comienzo. Pero sí voy a descargar esta clase porque realmente me interesa y para no pues como desviarme o en alguna ayuda basarme, pero con el poquito pues que vi de mi llegada, vi muchas cosas sobre las citas, sobre los documentos, o sea, sobre todas esas cositas y eso obviamente ayuda mucho para uno no tener que indagar en otro lado. Listo, perfecto. Santiago Chávez. Yesenia Monsalve. Sí, profe. Hola, profe. Espérame, Santiago, dime.
No, sí, igual pues de la mano de lo que decían los compañeros es bastante interesante y es una herramienta que quizás no todos teníamos la posibilidad de conocer y que la tenemos pues a la mano y es bastante importante quizás al momento, no solamente pues en este momento académico, en este proceso académico, sino quizás a nivel profesional pues en algún momento como tener el conocimiento de que existen estas bases de datos como tal y poder hacer algún tipo de consulta más precisa y más puntual. Listo, muchas gracias por la participación. Ahora sí, Yesenia. Profe, yo quería resaltar más que todo de estas bases de datos es que tenemos la seguridad de que estamos encontrando información totalmente confiable, ¿cierto? Porque a veces nos dedicamos como a buscar en el buscadorcito normal que es Google, que todos conocemos, pero nos arroja datos, como decía la compañera capacitadora, y es que pues pueden ser ideas, pensamientos de la persona que escribió el blog, pero no están avaladas por nadie ni revisadas por expertos. Y ya, profe. Listo, perfecto. Gracias por la participación, Jessica. Paola Quiseno. Hola, profe. Profe, no, pues muy interesante la capacitación y demasiado importante más que todo pues para nuestros estudios, inclusive pues para ya después en un futuro aplicarlo en el trabajo, debido pues a que es una información validada, investigada, entonces es verídica. Entonces, la verdad no lo conocía, no conocía la plataforma, pues sí la había como mirado así, pero nunca me he metido en realidad pues como a investigar ahí. Pero bueno, ya sé que existe esa herramienta y es demasiado importante. Entonces, muchas gracias. Listo, perfecto. Y Judy Cristina Úsuga. Hola, profe. Profe, pues a mí me pareció muy importante porque, por ejemplo, el semestre pasado vi unas materias que necesitaba, por ejemplo, la página de LexisCommons y entonces, por ejemplo, ya casi todos los compañeros ya habían visto esta materia. Entonces, a mí me tocó comenzar desde cero. En cambio, si ya la fuera visto, ya sabía para qué, a dónde buscar todo lo que me explicaron. Y entonces ¿cómo se dice? El semestre pasado pues estaba perdida en eso. Listo, perfecto. Entonces, esta capacitación es complemento de lo que ya habíamos visto en clase. A todos, muchísimas gracias por su atención y que tengan una feliz noche. Profe, tú dijiste que había que mandar por el chat el resumen de la clase. Sí, señora, por chat interno, pero por WhatsApp. Ah, bueno, profe, dale. Listo, Chao, perfecto. hasta luego. A todos, muchísimas Profe, gracias. Tengan una feliz noche. Cuéntame. ¿le puedo hacer una última pregunta? En el chat que tenemos grupal, en ese. Sí, el de WhatsApp. Profe, sí, y otra cosita, yo necesito hacerle una pregunta, pero es de manera interna. ¿Usted le puede hablar por chat interno? Sí, por WhatsApp, por favor. Gracias, profe. Listo, perfecto. Que tengan una feliz noche. Hasta luego. Gracias. Muchas Gracias, gracias, profe. Dayana, por la capacitación. Con gusto, que tengan una feliz noche.